Hola a todos y bienvenidos una vez más al aula virtual. Como siempre, yo soy el profe Ratzo, el profe con el cual refuerzas conocimientos de matemática y física. Es para mí un gusto, como siempre, estar con todos ustedes nuevamente. Bien, para iniciar el contenido, en este caso son los fluidos en reposo o la hidrostática, vamos a tratar un concepto previo muy importante que es la presión. La presión nosotros la podemos definir como la aplicación de una fuerza sobre un área determinada. Sería la definición física de la palabra presión. Aplicación de una fuerza sobre un área determinada. Se le llama presión precisamente a la fuerza normal, es decir, aquella fuerza que es perpendicular, multiplicado por una unidad de área. A continuación vamos a presentar dos situaciones distintas en las cuales se ejerce la misma fuerza sobre el mismo objeto, pero obteniendo distintos resultados. Por ejemplo, la primera situación, tenemos a una mujer acá, evidentemente su fuerza es el peso de la mujer, y en este caso, si está encima de un río, sobre nada que lo apoye, evidentemente la mujer se va a hundir y va a tocar los pies sobre el fondo del río. Pero si la mujer se para sobre un área bastante amplia, como es este caso, que son los troncos, podemos ver que perfectamente la mujer flota. La fuerza sigue siendo la misma, es decir, el peso de la mujer no ha cambiado, pero el resultado es distinto. En uno se hunde y en el otro la mujer flota. Segunda situación. Imaginémonos que golpeamos un clavo con un martillo. En el uso correcto del clavo, la punta hacia abajo y la parte chata hacia arriba. Si nosotros golpeamos este martillo con una fuerza X, una fuerza cualquiera, evidentemente el fenómeno que puede pasar es que el clavo penetre la madera, porque el área de contacto en este caso es bastante pequeña. El área de contacto que está con respecto a la madera. Pero si repetimos el experimento con el clavo girado y nosotros le aplicamos la misma fuerza que en el primer caso, pueden suceder dos opciones. La primera es, dependiendo de la calidad del clavo, que éste se doble, pero que no logre penetrar la madera. Y la segunda, si se le aplica una fuerza bastante grande, pues posiblemente va a dejar una abolladura con la forma redondeada del clavo sobre la madera, pero no va a alcanzar a perforarlo. Evidentemente, en este caso, la presión va a depender mucho del área de contacto. En estos dos ejemplos podemos darnos cuenta que en un área de contacto menor, la presión va a ser mayor. Y en un área de contacto mayor, entonces la presión va a ser menor. El tercer caso, tenemos acá por ejemplo una cama elástica y tenemos a una persona que está en dos situaciones. La primera de ellas está completamente acostado y podemos ver que la cama de lona ni siquiera se ha ondulado. Pero si esta persona se pone de pie o aún peor, se pone de puntitas, entonces su área de contacto va a ser menor y va a ejercer una presión mayor sobre la cama elástica. Evidentemente la fuerza no ha cambiado porque la fuerza se traduce en este caso como el peso de la persona, y el peso de la persona, esté acostado o esté parado, evidentemente es el mismo. Y la última situación que nosotros tenemos acá es la siguiente. Si por ejemplo a nosotros nos patea una mujer con tacón, podemos darnos cuenta que el tacón tiene un área de contacto bastante pequeña. Y si nos llegase a patear la misma mujer, pero en este caso con un zapato normal, podemos ver que el peso sigue siendo el mismo en las dos situaciones porque estamos hablando de la misma mujer. Pero el área de contacto ha cambiado. En este caso el área de contacto es mayor
y en este caso el área de contacto es mayor. Por lo tanto, es de esperarse que la presión que ejerza sobre el zapato sea mucho mayor con el tacón que con un zapato normal y por ende más doloroso en este caso. Ahora hagámonos la pregunta, ¿por qué el resultado es tan distinto? Esto se debe a que en cuanto menor es el área de contacto o el área de la superficie sobre la que actúa una fuerza, en estas distintas situaciones pues puede ser el peso de una persona o puede ser la fuerza aplicada sobre un objeto, entonces mayor es su efecto. Este efecto precisamente es lo que nosotros conocemos como presión. La idea más simple que nosotros tenemos sobre la presión va siempre relacionada con aplastar algo. Nosotros relacionamos la palabra presión con aplastar algo. Y cuando se aplasta algo, se ejerce una fuerza sobre la región del objeto. Es decir, que la presión que soporta cada punto del cuerpo, por ejemplo, si nosotros hablamos de un fakir, que son las personas que llevan al extremo del límite su cuerpo, en una cama de clavos, por ejemplo, va a ser menor cuanto mayor sea el número de clavos. Es decir, que este pequeño truco de magia, como lo usan algunos magos o los fakires, pues no es más ni menos que simplemente la utilización de la física. Nosotros podemos decir que entre mayor sea la cantidad de clavos que pone y más juntitos estén, menor va a ser la presión que ejerza sobre el cuerpo del fakir. Evidentemente, si disminuimos el área de contacto, por ejemplo, se pare en una mano, por ejemplo, entonces posiblemente los clavos logren perforar con la fuerza, que en este caso se traduce al peso de la persona. Pero si el hombre está totalmente acostado, su área de contacto en este caso es mayor y al estar los clavos bastante juntos, entonces no alcanzaría a perforar la piel. Nosotros sabemos que la presión es una cantidad precisamente escalar, no es vectorial, no tiene dirección ni sentido, porque es proporcional a la magnitud de la fuerza sobre cualquier pistón o cualquier área de contacto. Se encuentra con frecuencia que la eficacia de una fuerza dada depende del tamaño del área donde se ejerce. Como el ejemplo que ya vimos de una mujer con zapatos de tacón fino, pues causaría mayor daño al piso o si patea a alguien que una mujer que tuviera zapatos de tacón plano. Y por ende o la misma mujer que se encuentre totalmente descalza. Aunque cada caso ejerce la misma fuerza hacia abajo, con los tacones finos el peso, se traduce a la fuerza, se distribuye en un área menor. Aquí todo se basa en la distribución de la fuerza o el peso en este caso. Y si el peso se distribuye en un área menor, pues evidentemente causará más presión. Para una demostración más táctil de la definición de presión, nosotros podemos aplicar este sencillo experimento. En casa podemos colocar una pequeña cama de clavos y entre más juntitos, ojo, y tienen que estar a la misma altura, y entre más juntitos estén, perfectamente nosotros pudiéramos hacerle presión a una vejiga o a un globo y esta, pues dependiendo del tiempo que lo hagamos y cuánta fuerza le apliquemos, no reventaría, lograría deformarse un poco sin que logren perforarla y explotarla. Otro experimento casero que nosotros podemos llevar a cabo para identificar la presión es simplemente colocar en el pulgar y en el dedo índice una pequeña tachuela y ejercer un poco de fuerza en los dos dedos en forma de pinza. De inmediato nosotros vamos a notar que en el dedo índice vamos a empezar a sentir un leve dolor, pero en el pulgar no. Evidentemente sobre la tachuela se está ejerciendo la misma fuerza, tanto en el dedo índice como en el pulgar. No podemos decir que le estamos aplicando más fuerza al índice. Evidentemente si nosotros hacemos la acción de pinza, que es lo que se le llama el dedo índice con el dedo pulgar,
la fuerza que estamos aplicando es exactamente la misma. No podemos decir que hemos aplicado dos fuerzas distintas, pero la presión va a ser mucho mayor sobre el dedo índice y además nos puede llegar hasta perforar que sobre el pulgar. El mismo ejemplo nosotros podemos llevar a cabo con un lápiz afilado. Si nosotros sostenemos un lápiz de esta manera, la punta del lápiz tiene un área de contacto mucho menor a el borrador del lápiz. Entonces, si nosotros apretamos para hacer o aplastamos para hacer una fuerza, el sentimiento de dolor lo vamos a tener sobre el dedo donde se encuentre la punta del lápiz. Si la fuerza que se ejerce, en este caso, se llama presión, se define como la razón que existe entre una fuerza aplicada sobre un área determinada. Es decir, que la fórmula de la presión es igual a simplemente fuerza sobre área. Si la fuerza que se ejerce sobre un objeto F y la región sobre la cual actúa A, la presión puede calcularse simplemente al dividir fuerza sobre área. La presión se mide en el Sistema Internacional de Unidades de Medida en newtons sobre metro cuadrado. Como la fuerza, en este caso, se traduce como el peso de los objetos, y el peso nosotros ya aprendimos que es la multiplicación de la masa por la gravedad, entonces si nosotros multiplicamos kilogramos y la gravedad, que en este caso sería metro sobre segundo al cuadrado, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, es lo que nosotros conocemos como newton. Y en el caso, el área en el sistema internacional tiene que estar presentado en metro al cuadrado. Quiere decir que los pascales, por definición, su unidad de medida es newton sobre metro cuadrado, pero esto se traduce, o es lo que se le llama, como un pascal, en honor a este señor llamado Blaise Pascal. El trabajo de Pascal en los campos del estudio de la hidrodinámica y de la hidrostática se centró en los principios de los fluidos hidráulicos. Sus inventos incluyen la prensa hidráulica, uno de los grandes aportes a la vida cotidiana, los gatos hidráulicos, los elevadores hidráulicos, etcétera, etcétera. Estos usan la presión hidráulica para multiplicar la fuerza. También se le atribuye la invención de la jeringa. Blaise Pascal demostró que la presión hidrostática no depende del peso del fluido, sino que de la diferencia de la elevación. Bien, vamos a continuar entonces con los ejemplos propuestos sobre presión. En este caso, el ejemplo número 1 me dice que un libro tiene una masa de 1.5 libras y su pasta mide 32 centímetros de largo por 21 centímetros de ancho y está apoyado sobre una mesa. El peso del libro ejerce una presión sobre la mesa de... Bien, antes de comenzar el ejercicio vamos a aclarar un par de puntos importantes. El primero es con respecto a que, si usted recuerda, tanto como lo hicimos en la materia de Física 1, en este caso siempre vamos a trabajar en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Eso significa que en el caso, cuando estemos refiriéndonos, por ejemplo, a masa, el Sistema Internacional me dice que hay que medirlo en kilogramos. Estamos refiriéndonos a longitudes, el Sistema Internacional me dice que hay que utilizar el metro, y así como estudiamos en el ciclo anterior, en este caso, hay que recordar siempre utilizar el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Y si alguno de los datos que me propone el ejercicio no se encuentra en el Sistema Internacional de Medida, pues tendríamos que hacer una pequeña conversión. Por ejemplo, en este caso la masa es de 1.5 libras. Eso significa que este 1.5 libras hay que convertirlos a kilogramos. En el caso 32 centímetros hay que convertirlo a metro
y 21 centímetros hay que convertirlo a metro también. Por un lado esa aclaración. Por el otro, si usted se fija, también me dicen que el peso del libro ejerce una presión sobre la mesa D. Y en el ejercicio, el enunciado me da la masa del libro. Recuerde, masa y peso son dos cosas distintas. La masa, en este caso, me dice que es de 1.5 libras, pero para saber el peso que ejerce el libro sobre la mesa, hay que multiplicarlo por la gravedad, es decir, que es 1.5, hay que multiplicarlo por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y eso me diera entonces el peso, es decir, la acción de la gravedad, la masa multiplicado por la acción de la gravedad. Entonces, en este caso, cuando a mí me esté diciendo el peso del libro, ejerce una presión sobre la mesa, entonces para encontrar el peso, en este caso nosotros lo vamos a traducir a fuerza, y en el caso fuerza simplemente es la multiplicación de masa por la gravedad. Habiendo dicho eso, entonces ya podemos comenzar con nuestro ejercicio. Bien, se dice que tenemos un libro sobre una mesa. Este libro, sus dimensiones son 32 centímetros de largo por 21 centímetros de ancho. En este caso, el libro tendría una forma geométrica de un rectángulo. Entonces, cuando nosotros encontremos su área, recuerde que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, para encontrar su área simplemente tomaríamos el área de contacto que está sobre la mesa, simplemente es un rectángulo, cuyas longitudes son el largo 32 centímetros y el ancho 21 centímetros. Luego tenemos que la masa del libro es de 1.5 libras. Y recuerde que para encontrar el peso del libro sobre la mesa, este 1.5 libras, que vendría a ser la masa, tendríamos que multiplicarlo por la acción de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a peso, en el caso, pues le vamos a llamar fuerza, la fuerza que ejerce el libro sobre la mesa por acción de la gravedad. Entonces simplemente se obtiene multiplicando su masa, la vamos a convertir primero a kilogramos, multiplicado por la gravedad. Entonces veamos los datos que nosotros conocemos. Conocemos la base del libro. Si nosotros vemos como, o lo trabajamos como que si esto fuera un rectángulo, entonces traducido a la geometría, en un rectángulo el largo nosotros le podemos llamar base y el ancho le podemos llamar altura, o viceversa, porque eso no importa. A largo le podemos llamar altura y al ancho le podemos llamar base, o viceversa, al largo base y al ancho altura, como nosotros queramos en este caso. Por lo tanto, la base le vamos a poner 32 centímetros, la altura le vamos a poner 21 centímetros, no importa si también lo dejamos largo y ancho con las letras L y A, eso no interesa. Sabemos también la masa, que es de 1.5 libras. Y empezamos a hacer las transformaciones al sistema internacional. Simplemente recuerde que para convertir de centímetros a metros, pues, utilizamos el cajetín de conversión. Tenemos por ahí que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, una constante gravitatoria. Algunos libros lo trabajan como 10 redondo, pero nosotros vamos a utilizar 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a empezar a convertir las unidades. Para convertir 32 centímetros hay que acordarse que un metro tiene 100 centímetros. Recuerde, tiene que quedar en diagonal para que se puedan simplificar las unidades de medidas, centímetro de arriba con centímetro de abajo. Nosotros lo podemos simplificar. Y en este caso simplemente utilizamos nuestra calculadora
y vamos a multiplicar, aunque no es del todo necesario, 32 por 1 entre 100. Esto nos da como resultado 0.32 metros. Ya convertido, los 32 centímetros que tiene la base sería 0.32 metros. Realizamos el mismo proceso con el caso del 21 centímetros. Para convertirlo, vamos a decir que un metro tiene 100 centímetros. Recuerde que tiene que quedar en diagonal centímetro con centímetro para que se pueda simplificar. Y realizamos el mismo proceso en nuestra calculadora. Simplemente dividimos 21 entre 100, porque 21 por 1 sigue siendo 21. Entonces, al dividir 21 entre 100, esto nos da 0.21 metros en este caso. Y para convertir 1.5 libras, hay que conocer la equivalencia de libras a kilogramos o de kilogramos a libra. Y recuerde que el kilogramo equivale a 2.204 libras. Entonces, un kilogramo equivale a 2.204 libras. Libra y libra tiene que quedar en diagonal para que lo podamos simplificar. Y ahora simplemente utilizamos nuestra calculadora. Vamos a dividir 1.5 entre 2.204. Esto nos da como respuesta 0.68 libras. Kilogramos, perdón, en este caso. 0.68 kilogramos, porque la libra la simplificamos. Bien, ya tenemos nuestros tres datos que estaban en un sistema incorrecto en el Sistema Internacional de Unidades. Ya tenemos la base, que es 0.32 metros, la altura, que es 0.21 metros, y la masa, que es de 0.68 kilogramos. Ahora, recordando la fórmula de la presión, nosotros vamos a decir que la presión es igual a la fuerza dividida sobre el área. Entonces, aquí usted tiene dos opciones de cómo quiere hacerlo. O sustituye directamente en la fórmula o encuentra estos dos datos por aparte. Es decir, encontrar la fuerza primero, que ya dijimos que simplemente es la multiplicación de la masa por la gravedad, y dividirlo entre el área del rectángulo. Entonces, en este caso podemos encontrar por aparte el área del rectángulo, que sería el área de contacto sobre la mesa. Encontramos el área del rectángulo, que según su fórmula simplemente es la multiplicación de la base por la altura, o directamente lo hace sustituido en la fórmula inicial sin necesidad de hacerlo aparte. Eso pues ya depende a elección de cada quien. Yo en lo personal siempre lo hago dentro de la fórmula, pero a veces no le negaré que es conveniente encontrar los datos aparte y una vez que ya se tengan los dos datos simplemente realizar la división. Más que todo es por cuestión de unidades de medida que se sugiere tomar esa decisión, aunque no importa. Entonces en este caso vamos a sustituir, yo voy a decir que la fuerza realmente es la masa por la gravedad, y que el área, como es el área de un rectángulo, simplemente es la multiplicación de la base por la altura. Estos cuatro datos nosotros ya lo conocemos. La masa en kilogramos es de 0.68, la gravedad es una constante, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, la base es de 0.32 metros y la altura es de 0.21 metros. Realizamos la sustitución pertinente. Y ahora simplemente ocupamos nuestra calculadora. Activamos la fracción y decimos 0.68 multiplicado por 9.8 y dividido entre 0.32 por 0.21. Es necesario primero hacer el numerador y después el denominador y después dividirlo. Si tenemos el uso de una calculadora de las más básicas para utilizar al nivel en el que nosotros estamos, simplemente pues lo colocamos como que es una fracción directamente. Damos igual y esto nos da como resultado 99.16. Después del 6 hay otro 6, por lo tanto lo redondea a 99.17. Bien, pero 99.17 ¿qué? Bien, en este caso, al multiplicar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, recuerde que esta multiplicación, vamos a hacer aparte,
si yo tengo kilogramo y lo multiplico por, en este caso, una fracción que dice metros sobre segundo elevado al cuadrado, esto es la definición precisamente, le voy a dar unos 3 segundos a ver si usted se recuerda de física 1, kilogramo multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado es como que nosotros digamos kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y esto precisamente es la definición de un newton. Entonces nosotros tendríamos en el numerador un newton y en el denominador metro por metro me daría metro al cuadrado en este caso. Entonces, si nosotros dividimos newton sobre metro al cuadrado, como ya aprendimos, esto es la definición de lo que se denomina en presión como un pascal. Entonces, nuestra respuesta es 99.17 newton sobre metro cuadrado. Pero en el sistema internacional, la presión no se suele presentar como newton sobre metro cuadrado, aunque se puede, aclaro, sino que se suele presentar como directamente pascal. Entonces nosotros vamos a decir que el libro ejerce una fuerza, en este caso un peso sobre la mesa, de 0.68 kilogramos y su presión que ejerce sobre la misma, que es básicamente el peso dividido entre el área de contacto, nos da como respuesta 99.17 pascales. Bien, vamos ahora entonces al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 me dice que sobre el suelo hay un bloque de aluminio de medidas 20 centímetros de alto, 30 centímetros de ancho y 40 centímetros de largo. Es decir, estamos refiriéndonos a un bloque paralelepípedo, en este caso un prisma rectangular, porque tiene todos, en este caso las aristas, las tiene distintas. Entonces, si me dicen que sobre el suelo hay un bloque de aluminio con estas dimensiones, ahí se encuentra el bloque de aluminio, en el cual tenemos que 20 centímetros tiene de alto, 30 centímetros de ancho. Acuérdense que como la base es un rectángulo, tanto la base superior como la base inferior, no importa a cuál le llame largo, a cuál le llame ancho, a cuál le llame base, a cuál le llame altura, eso no importa. Lo que nos interesa es que el área de contacto sobre el suelo es un rectángulo, por lo tanto no importa a quién le llamemos ancho, en este caso voy a tomar la decisión de que este sea el ancho, y a quién le llamemos largo, en este caso 40 centímetros. Puede ser al revés y no tendría ningún tipo de problema con respecto a resolver el ejercicio. Bien. Dos problemas que tiene este enunciado. El primero, nuevamente, no se encuentran presentados en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Por lo tanto, evidentemente, lo primero que vamos a hacer va a ser convertirlo a metros en este caso. Y lo segundo, que si nosotros queremos encontrar la presión, recuerde que por fórmula, la presión es igual la división de la fuerza sobre el área de contacto. Para ello yo necesito la fuerza, que la fuerza se traduce al peso del bloque de aluminio, es decir, cuánto pesa el bloque de aluminio. Y como vimos en el ejemplo anterior, para encontrar el peso de un objeto necesitamos multiplicar su masa por la gravedad, pero el ejercicio no me da la masa. Entonces hay que pensar un momento cómo podemos resolver este enunciado. La clave de todo es el elemento. Por algo me están diciendo que es un bloque de aluminio. No simplemente me dicen un bloque, sino que me dicen un bloque de aluminio. Entonces la clave de todo se encuentra en el elemento. Y como ya vimos en las diapositivas anteriores, las sustancias tienen cierta densidad. La densidad tiene su fórmula
y posiblemente por medio de esa fórmula vamos a encontrar la masa del objeto. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a mezclar también la densidad del objeto. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a colocar los datos. La altura es de 20 centímetros, el ancho es de 30 centímetros, convertimos a metro, para ello simplemente decimos que un metro equivale a 100 centímetros, simplificamos centímetro con centímetro, siempre en diagonal para que se pueda simplificar, y ahora sencillamente dividimos el 20 entre el 100, y esto nos da de respuesta evidentemente 0.2 metros. Hacemos lo mismo con los 30 centímetros, su factor de conversión sería que un metro equivale a 100 centímetros, simplificamos centímetros con centímetros, nuevamente dividimos en nuestra calculadora, sencillamente 30 entre 100, esto nos da como resultado 0.3 metros. Vamos a encontrar el largo también, que equivale a 40 centímetros, y lo vamos a convertir a metro en este caso. Un metro equivale a 100 centímetros, centímetro con centímetro se simplifica, y dividimos sencillamente el 40 entre 100. Y esto nos da de respuesta 0.4 metros. Bien, ya tenemos todo en el Sistema Internacional de Medida. Ahora recordemos la fórmula: presión es igual a fuerza sobre área. En este caso la fuerza sería el peso que está ejerciendo el bloque de aluminio en el suelo. Y el área de contacto sería simplemente el área del rectángulo que se encuentra, como su nombre lo dice, en contacto con el suelo. Entonces simplemente encontraríamos el área del rectángulo en este bloque. Entonces lo que nos compete más que todo encontrar es la fuerza, en este caso traducido al peso del bloque de aluminio. Entonces para hacer eso hay que recordar la fórmula de la densidad, ¿ya? En este caso, si fuerza es igual a masa por gravedad y el área es igual a la base por la altura, traducido como el largo por el ancho, eso no importa, entonces lo importante es encontrar la masa, que es el único elemento en esta fórmula que nosotros no conocemos. Porque la gravedad es una constante que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, el largo es de 0.4 y el ancho es de 0.3. Por lo tanto, la única variable o incógnita en este caso es la masa. Entonces recordamos la fórmula de la densidad. Recuerde que este es el símbolo ρ, el alfabeto griego. Entonces nosotros decimos que la densidad simplemente es igual a la división de la masa por el volumen del objeto. ¿Cómo? La densidad de las sustancias es una constante que nosotros lo buscamos en una tabla, y el volumen, en este caso utilizamos la fórmula del volumen de un paralelepípedo. Nosotros pudiésemos encontrar la masa simplemente despejando, en este caso el volumen que se encuentra dividiendo cambia de operación y pasaría a multiplicar a la densidad. Entonces la densidad por el volumen, esto nos da como resultado la masa. Entonces la densidad hay que buscarlo en la tabla, la densidad que tiene el aluminio. En este caso tomamos la tablita que ya habíamos presentado y encontramos acá que está la sustancia, que en este caso es el aluminio, y su densidad es simplemente de 2.70 por 10 al cubo. Esta sería la densidad del aluminio, kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional, y una vez tenemos la densidad del aluminio, simplemente sustituimos su densidad, que sería de 2.70, por el volumen, que sería largo por ancho por alto, simplemente la multiplicación de sus tres dimensiones, entre multiplicado por la gravedad, entre
el largo y el ancho. Entonces, nuevamente, acá le hago la sugerencia, usted puede hacerlo por aparte, es decir, primero encontrar el volumen aparte, tener esa respuesta, multiplicarlo por la densidad para encontrar la masa, luego multiplicar la masa por la gravedad para tener la fuerza y encontrar el área aparte también, para luego simplemente dividir las dos unidades. Yo lo suelo hacer de una sola vez, dado que masa por gravedad es densidad por volumen, según la fórmula, entonces yo puedo sustituir la masa por la gravedad por densidad por volumen, dividido entre el largo y el ancho. Entonces, volumen por fórmula, por eso le digo que lo puede hacer aparte, pero el volumen por fórmula es simplemente largo por ancho por alto. Entonces, si nosotros sustituimos, tendríamos la densidad por el largo por ancho por alto por la gravedad, dividido entre el largo y el ancho. La ventaja de hacerlo una sola vez, que si usted observa largo y ancho, nosotros lo podemos sencillamente simplificar y tendríamos que la presión simplemente va a ser igual a la densidad por la altura por la gravedad. Entonces, si nosotros sustituimos su densidad del aluminio 2.70 por 10 al cubo por la altura, que es de 20 centímetros, 0.2 metros, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Sustituimos entonces y ahora simplemente multiplicamos en nuestra calculadora. Tendríamos entonces 2.7 por 10 al cubo por 0.2 por 9.8. Damos igual y en este caso es 5292, que si todo está en el Sistema Internacional de Unidades de Medida, pues usted tiene la certeza de que este 5292 se traduce a pascales, porque es la unidad de la presión, es decir, newton sobre metro cuadrado. Pues en este caso directamente nosotros podemos poner como respuesta final 5292 pascal. Si usted quiere saber cómo se obtuvo esa respuesta, pues simplemente hay que hacer la multiplicación de todas las unidades de medida. En este caso, las unidades de medida serían el kilogramo sobre metro cúbico. Vamos a colocarlo acá, kilogramos. Kilogramos sobre metro cúbico. Luego hay que multiplicarlo, en este caso, por el metro. Y multiplicarlo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, en este caso, si nosotros simplificamos un metro con un metro de acá, me quedaría kilogramos sobre metro cuadrado. Si nosotros simplificamos en este caso, o simplemente se deja de esta manera, pero se multiplica, tendríamos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que esto se traduce a newton, y la división de newton entre el metro cuadrado nos daría como resultado el pascal. Entonces tenemos la certeza que si nosotros hemos trabajado en el Sistema Internacional de Unidades de Medida, no es necesario estar operando las unidades de medida. Simplemente, como usted lo hizo, la conversión de manera pertinente, entonces directamente la respuesta usted tiene la certeza de que es pascal. El ejemplo número 3 es un ejemplo muy parecido al anterior. Me dice que sobre el suelo hay un cilindro de cobre de medidas 42 centímetros de alto, 12 centímetros de radio. ¿Qué presión ejerce sobre el suelo? En este caso, no estamos hablando de un cilindro. Su área de contacto sobre el suelo evidentemente va a ser un círculo, por eso me están dando el radio del círculo. Bien, analicemos el ejercicio. Primero, no se encuentra en el Sistema Internacional de Medidas, porque los centímetros hay que transformarlos a metros. Y al igual que el ejemplo anterior, no me están dando la masa del objeto. Recuerdo que la masa del objeto
me sirve para encontrar el peso del mismo, y el peso nosotros lo traducimos a fuerza que está haciendo el objeto sobre el suelo. Entonces tendríamos que irnos por el lado de la densidad, al igual que el ejemplo anterior. Por algo me dan de qué elemento estamos trabajando. Me están diciendo que el cilindro es un cilindro de cobre. Entonces, en la tabla que nosotros tenemos de densidades de algunas sustancias comunes, por ahí vamos a encontrar la densidad del cobre. Y al tener la densidad del cobre, nosotros pudiéramos encontrar la masa a partir de la multiplicación de su densidad por el volumen. Entonces, en este caso, tenemos un cilindro de cobre cuyas medidas son 42 centímetros su altura, y como el área de contacto es un círculo, tanto el área de abajo como el área superior, entonces me dan el radio, que su radio es de 12 centímetros. Teniendo esos dos datos, que la altura es de 42 centímetros y su radio es de 12 centímetros, transformamos al Sistema Internacional de Unidades de Medida, simplemente diciendo que un metro equivale a 100 centímetros, centímetro con centímetro se cancela, y si nosotros dividimos 42 entre 100, ya vimos que simplemente es 0.42 metros. Lo mismo para el radio, vamos a decir que su factor de conversión es un metro equivale a 100 centímetros, centímetro con centímetro se cancela, y al dividir 12 entre 100, pues ya vimos que simplemente es 0.12 metros. La fórmula de la presión, nosotros sabemos que es fuerza sobre el área de contacto, en este caso el área del círculo haciendo contacto sobre el suelo. La fuerza se traduce en este caso al peso del objeto, y como no conocemos su masa, necesitamos el uso de la fórmula de la densidad, ya que la fuerza nosotros sabemos que simplemente es la multiplicación de la masa por la gravedad, y en este caso el área, una de dos, o lo sustituimos por fórmula como pi por radio al cuadrado, que sería el área del círculo, o simplemente lo dejamos planteado como área del círculo. Ya va a entender usted más adelante por qué. En este caso lo voy a dejar planteado, aunque perfectamente le pudimos haber puesto pi por radio al cuadrado sin ningún problema. Entonces, para encontrar la masa, que es la única variable que nosotros tenemos en esta fórmula, nos vamos a la fórmula de la densidad. La densidad simplemente es igual a la masa entre el volumen. Si el volumen se encuentra dividiendo, cambia de operación y pasaría a multiplicar, y tendríamos que la densidad por el volumen es igual a la masa en este caso. La densidad la buscamos en la tabla. Buscamos la densidad del cobre, aquí se encuentra 8.92 por 10 al cubo. Esta es la densidad del cobre, la anotamos por aparte. Y el volumen, en este caso, se traduciría al área de la base por la altura. Como es un cilindro, simplemente sería el área de la base pi por radio al cuadrado, por la altura, que sería 42 centímetros. Entonces, seguimos traduciendo en la fórmula de la presión, y tendríamos que la presión es igual a la masa, que sería la densidad por el volumen, por la gravedad, entre el área del círculo, en este caso. Ahora podemos traducir el volumen como el área de la base por la altura, y en este caso el área de la base es un círculo, entonces podemos decir directamente área del círculo por la altura. Si lo colocamos de esa manera, tendríamos que la densidad por el área del círculo por la altura por la gravedad dividido entre el área del círculo. Y al igual que el ejemplo anterior, nos podemos dar cuenta que en el numerador y en el denominador podemos cancelar o simplificar estas dos expresiones, y simplemente me queda que la presión va a ser igual a la densidad del objeto por su altura por la gravedad. La densidad es la del cobre, 8.92 por 10 al cubo, por la altura del objeto, que es 42 centímetros, 0.42 metros,
por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y como ya lo vimos en el ejemplo anterior, como en este caso ya tenemos todo en el sistema internacional de unidades, eso significaría que sin estar realizando las multiplicaciones y las divisiones de las unidades, nosotros ya sabemos que esto nos daría como respuesta Pascal. Entonces simplemente nos molestamos en realizar la multiplicación. Tenemos 8.92 por 10 elevado al cubo. Eso lo multiplicamos por 0.42 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos daría 36.714.72 pascales. Y esta sería la respuesta. Vamos al último ejemplo de estos casos. Y el ejemplo número 4 me dice lo siguiente. El colchón de una cama de agua mide 2 metros de largo por 2 metros de ancho por 30 centímetros de profundidad. Estamos refiriéndonos a que el colchón tiene una forma de un paralelepípedo o un prisma rectangular, porque todas sus dimensiones, bueno, realmente es un prisma cuadrangular en este caso, porque sus dimensiones de la base son la misma, solo cambia su profundidad. Y me dice, encuentre el peso del agua en el colchón. En este caso, la primera pregunta me dice encontrar el peso. Recuerde que el peso, en este caso, se traduce a fuerza. Fuerza es igual a masa por la gravedad. Como no me está dando la masa del objeto, entonces hay que irnos por el lado de la densidad. Recuerde que la densidad de los objetos, multiplicar la densidad por el volumen, me daría su masa. Entonces en este caso estamos refiriéndonos que es la densidad del agua precisamente, porque me está pidiendo que encuentre el peso del agua en el colchón. Y como literal B me dice encuentre la presión que ejerce el agua sobre el suelo cuando la cama del agua descansa en su posición normal. Suponga que toda la superficie inferior de la cama tiene contacto con el suelo. La traducción de literal B simplemente me están pidiendo la presión. Y como la presión es igual a la fuerza sobre el área de contacto y la fuerza se traduce al peso del objeto, que el peso del objeto nosotros lo vamos a encontrar en el literal A, entonces simplemente dividir la respuesta del literal A, que sería el peso del agua en este caso, entre el área de contacto. Y en este caso el área de contacto sería un cuadrado de dimensión 2 metros. Ahora, unidades de medida. En este caso tenemos 2 en el sistema internacional, que serían los metros, y 1 que tendríamos que realizar la transformación. Habiendo dicho esto, procedemos a colocar los datos. En este caso, 2 metros de largo por 2 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Los datos: largo 2 metros, ancho 2 metros o base por altura, si es un área, no importa, y su altura, que es de 30 centímetros, lo transformamos, simplemente decimos que un metro tiene 100 centímetros, simplificamos centímetro con centímetro, y ya sabemos que 30 entre 100 es simplemente 0.3 metros. Bien, en este caso, la densidad, recuerde que es igual a la masa sobre el volumen. ¿Para qué encuentro primero la densidad? Recuerden, si a mí lo que me están pidiendo es el peso del agua del colchón, primero necesito encontrar su masa. Y la masa, la única manera de encontrarlo es con la fórmula de la densidad, porque sabemos el elemento que se refiere, que es el agua. Entonces, despejamos el volumen que se encuentra dividiendo, cambia de operación y pasaría a multiplicar, y tendríamos que la densidad por el volumen es igual a la masa. Nos vamos a la tabla de densidades, y en este caso el agua pura, vamos a asumir que se trata de agua pura, es igual a 1 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico, o directamente usted puede decir 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua, una de las densidades más comunes que existen. Directamente podemos decir 1000 kilogramos sobre metro cúbico, no hay ningún problema. Entonces podemos simplemente sustituir su densidad, que es de
1000 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen, que el volumen, como es un prisma cuadrangular, simplemente es el largo por el ancho por la profundidad, y esto nos daría como resultado la masa. Si sustituimos, su densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, el largo es de 2 metros, el ancho es de 2 metros y su profundidad es de 0.3 metros. Sustituimos y esto me daría como resultado su masa. Recuerde que la masa está expresada en kilogramos y como ya hicimos todas las transformaciones pertinentes al sistema internacional, nosotros tenemos la certeza que esto nos va a dar como respuesta kilogramos y usted lo puede corroborar. Entonces 1 por 10 al cubo, esto es 1000 por 2 por 2 por 0.3. Esto nos da como respuesta 1200 kilogramos en este caso. 1200 kilogramos. Esa sería la masa, más no el peso, recuerden. Eso sería simplemente la masa. Y observe, metro por metro por metro me da metro cúbico. Y metro cúbico con metro cúbico lo simplificamos y solo me quedaría kilogramos. Esto está correcto. Bien, el literal A, como me dice, encuentra el peso del agua en el colchón. Al tener la masa del agua, simplemente podemos encontrar su peso. Traducido a fuerza, la fuerza es igual a la masa por la gravedad. La masa es de 1200 kilogramos y la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Utilizamos nuestra calculadora. Y este 1200 lo multiplicamos por 9.8. Eso nos da 11.760 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero si usted recuerda, la definición de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es precisamente newton. Estamos refiriéndonos a que esto es 11.760, parece que era, sí, newton. Y esta sería la respuesta de nuestro literal A. El peso del agua es de 11.760 newton. Ahora, el literal B, como me están pidiendo que encuentre la presión que ejerce esta agua sobre el suelo, simplemente ocupamos la fórmula de la presión. La presión sencillamente se traduce como fuerza entre el área de contacto. Y como el área de contacto es un cuadrado, simplemente dividimos el peso, que es 11.760 newton, entre la multiplicación de la base por la altura de este objeto. Sustituimos entonces fuerza entre base por altura, o largo por ancho, como usted quiera llamarle. La fuerza es de 11.760 newton, el largo es de 2 y el ancho es de 2 metros. Vamos a nuestra calculadora, dividimos 11.760 entre 2 por 2 y esto nos da de respuesta 2.940 y recuerden, newton sobre metro cuadrado se traduce como pascales. Entonces tenemos 2.940 pascales. Bien, eso sería todo y nos vemos en la siguiente clase. A continuación vamos a trabajar las definiciones de la presión de un fluido, como un concepto previo que nosotros tenemos que dominar. Vamos a comenzar con la presión atmosférica. Esta presión nosotros la traducimos como la presión que el aire ejerce sobre la superficie de la Tierra. Recuerde que un fluido puede ser un gas o un líquido. Estos ejercen presión, no solo en el fondo de un recipiente que lo contiene, sino que también lo hace en las paredes de este recipiente. Es decir, que ejerce presión en todas direcciones. A esta presión es lo que nosotros conocemos en física como hidrostática. Entonces, la presión atmosférica es simplemente la presión que el aire ejerce sobre la superficie de la Tierra. Cuando nosotros queremos medir la presión atmosférica o escuchemos sobre el valor de la presión atmosférica, simplemente estamos midiendo la presión que ejerce o el peso, midiendo el peso que ejerce una columna de aire de 1 metro cuadrado.
Recuerde que esta forma geométrica se le llama paralelepípedo o prisma cuadrangular. 1 metro cuadrado en la superficie de la Tierra. Significa que la presión atmosférica simplemente es la presión que ejerce el peso de una columna de aire de 1 metro cuadrado de área de contacto sobre la superficie de la Tierra. Eso es lo que se le conoce como presión atmosférica. En la actualidad, la presión atmosférica en la superficie terrestre es un valor ya establecido, es decir, es un valor constante, que al menos en este curso nosotros vamos a trabajar como 101.325 pascales. En otros libros, pues, trabajan algunas aproximaciones distintas, pero en la bibliografía que nosotros estamos utilizando y para motivo de este video, vamos a utilizar la presión atmosférica como 101.325 pascales. Es decir, que en 1 metro cuadrado en la superficie de la Tierra, imagínense 1 metro cuadrado, aproximadamente 4 ladrillos normales de cerámica, en 1 metro cuadrado de la superficie de la Tierra, una columna de aire está ejerciendo una presión sobre nosotros de 101.325 pascales. Lo que sucede es que nosotros como seres vivos ya estamos acostumbrados a esa presión atmosférica y ni siquiera la sentimos. Simplemente caminamos nuestro día a día. Existe un experimento antiguo que nos llegó a las primeras aproximaciones sobre la presión atmosférica. Este experimento se llama el experimento de Torricelli, principalmente y obviamente debido a este científico, Evangelista Torricelli. Nació en Faenza, en Italia, el 15 de octubre de 1608 y muere en Florencia, siempre en Italia, el 25 de octubre de 1647. No sé qué, no vivió mucho. Fue un filósofo y físico italiano que inventó lo que nosotros conocemos ahora como el barómetro de mercurio. En aproximadamente 1643 fue alumno de Galileo Galilei y demostró que podía tener un recipiente sin contenido al extraer el aire. En 1643, el evangelista Torricelli realizó el siguiente experimento. Llenó un tubo de vidrio de 1 metro de longitud con mercurio, el cual en su época se le conocía como la plata viva, material bastante tóxico y que no debería ser manipulado, pero igual, en su momento llenó 1 metro de un tubo de vidrio con mercurio, luego le dio la vuelta sobre una vasija, tapándolo en la parte de arriba, o sea, lo tapó con el dedo, lo giró y lo puso en una vasija. Luego quitó el dedo para destaparlo y el mercurio empezó a descender, pero se estabilizó en el momento en que la columna medía 76 centímetros, es decir, lo giró, empezó a salir un poco de mercurio, pero se detuvo totalmente sin realizar ninguna presión, es decir, sin ponerle la mano para que no siguiera saliendo, sino que por sí solo dejó de salir por los lados el mercurio a una altura exacta de 76 centímetros. El peso de la columna de mercurio o el peso que ejerce esa columna de mercurio se traduce como la presión en el nivel en el que quedó el mercurio vaciado, y esa presión, para lograr la estabilización, se equilibra con la presión a la que está sometido el mercurio por fuera del tubo. Esa presión, la que está afuera del tubo, es la que nosotros conocemos como presión atmosférica. Para determinar dicha presión atmosférica, propuso el siguiente procedimiento. Partió de la idea que la presión, como nosotros ya sabemos,
es igual a la fuerza sobre el área de contacto. La fuerza está referida a la fuerza gravitacional, es decir, el peso de los objetos. Por lo tanto, sustituimos la fuerza por masa por gravedad. Entonces tendríamos masa por gravedad entre área, y de esta fórmula nosotros sabemos que para encontrar la masa de un objeto sin saber específicamente su forma, lo único que hay que partir es de la fórmula de la densidad. Nosotros sabemos que la densidad nosotros la podemos calcular simplemente dividiendo la masa entre el volumen. Como lo que queremos es sustituir la masa, entonces vamos a despejar el volumen. El volumen que se encuentra dividiendo cambia de operación y pasaría a multiplicar. Entonces tendríamos que la masa simplemente es igual a la densidad por el volumen de una sustancia o un objeto. Entonces, al hacer la sustitución de la masa por densidad por volumen, nosotros tendríamos que la presión es igual a densidad por volumen por gravedad entre el área de contacto. En geometría nosotros sabemos que los volúmenes de los cuerpos o de cualquier forma, no importa la que tenga, nosotros lo podemos calcular como el área de la base por la altura. Es decir, en este caso, si el tubo era un círculo, entonces el área de la base o el área de contacto sería un círculo multiplicado por la altura. Entonces podemos intercambiar el volumen por fórmula como área de la base por la altura. Entonces tendríamos densidad por área de la base por la altura por la gravedad entre el área de contacto. Entonces el área de la base y el área de contacto pues evidentemente es la misma. En el ejemplo de Torricelli, tanto el área de la base como el área de contacto representaba un círculo. Por lo tanto, como estos dos valores son los mismos, nosotros podemos sencillamente simplificarlo. Y vamos a tener una pequeña fórmula que es igual a la presión igual a densidad por altura por la gravedad. Otros libros en estos casos lo arreglan y dicen que la presión es igual a la densidad por gravedad por la altura. Esto es lo que se conoce como la presión manométrica actualmente. Luego, lo que hizo simplemente fue sustituir en esta fórmula los datos que ya conoce. El primero de ellos es la densidad del mercurio. En este caso, el mercurio es de 13.6 por 10 elevado al cubo. Sería su densidad. Otro dato que ya se conoce también es a la altura a la cual el mercurio dejó de bajar. Esa altura fue de 76 centímetros. Traduciéndolo a metro, nosotros tenemos que el factor de conversión, un metro equivale a 100 centímetros, simplificamos centímetro con centímetro, y si dividimos 76 entre 100, nos daría como resultado 0.76 metro. Por último, tenemos que la constante gravitatoria es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si sustituimos en la fórmula, presión es igual a la densidad del mercurio, 13.6 por 10 elevado al cubo, por la altura 0.76 metros, por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Quitamos las unidades de medida porque al todo estar en el sistema internacional, sabemos que la respuesta nos daría en pascales. Utilizamos la calculadora y vamos a decir 13.6 por 10 elevado al cubo, lo multiplicamos por 0.76, que es la altura en metro, por 9.8. Esto nos da como respuesta aproximadamente 101.292.8 pascales. Esto fue lo que determinó Torricelli que era la presión atmosférica. Actualmente, como ya lo conocimos, la presión atmosférica tiene un valor ya establecido que es de 101.325 pascales.
Podemos notar que tanto el experimento de Torricelli no está tan alejado a lo que actualmente, y con toda la tecnología de la que disponemos, sabemos que la presión atmosférica tiene el valor de 101.325. Torricelli obtuvo 101.292.8 pascales, un valor bastante aproximado, porque si nos damos cuenta es alrededor de unos 33-35 pascales de diferencia, o sea, relativamente nada a lo que actualmente nosotros tenemos como presión atmosférica. Un experimento que realizó Torricelli en 1643 y desde entonces ya se hablaba sobre presión atmosférica. Continuando sobre la presión de los fluidos, vamos a trabajar las unidades de la presión. En el Sistema Internacional de Unidades, que es el que nosotros trabajamos en este curso, la presión se mide en newton sobre metro cuadrado, como ya lo hablamos. Esto se traduce a pascales, es decir que nosotros en el Sistema Internacional siempre vamos a tener como respuesta pascal. En el sistema inglés o el sistema anglosajón se utilizan las libras sobre pie cuadrado, que sería su unidad principal. También podemos encontrarlo como libras sobre pulgada cuadrada. Y en el sistema inglés, así como en el sistema internacional se le llama pascales, en el sistema inglés quizás es lo más conocido por nosotros en el día a día. Se le llama el PSI. Cada vez que usted escuche PSI, lo que estamos diciendo es, en el sistema inglés, las medidas de la presión. Usualmente así es como se mide la presión de llantas, de algunos cilindros con algún gas, etcétera, etcétera. Pero en el sistema internacional realmente debería de trabajarse con pascal. Sin embargo, existen algunas otras unidades que también son utilizadas. Podemos encontrar que para medir la presión se utiliza el concepto de atmósfera. Cada vez que usted escuche tiene 2, 3, 4 atmósferas, entonces eso es una unidad de presión y es precisamente la presión atmosférica. Una atmósfera equivale a 101.325 pascales. También podemos encontrar los bars, que es otro tipo de medición de la presión, se llama bar, se abrevia como bar. También tenemos los milímetros de mercurio, otra forma de medir la presión. Algunos automóviles podemos ver en el tacómetro que trae esta marca, y esto significa milímetros de mercurio. Y existe el otro en honor a Torricelli, uno de los grandes aportes que dio fue la aproximación de la presión atmosférica. Entonces, en honor a Torricelli también existe una unidad de medición que se le llama el torr. Entonces, en el sistema internacional tenemos los pascales, en el sistema inglés el PSI, y en otros sistemas tenemos las atmósferas, los bars, los milímetros de mercurio y el torr. Obviamente, nosotros vamos a trabajar únicamente los pascales, pero algunas bibliografías traen estos sistemas y obviamente para convertirlo a nuestro sistema internacional de unidades de medida vamos a utilizar la siguiente tabla de equivalencias. En esta tabla de equivalencia nosotros tenemos que una atmósfera equivale a precisamente 101.325 pascales. Un bar equivale a 100.000 pascales. Una atmósfera también equivale a 760 milímetros de mercurio. Un PSI equivale a 6.895 pascales. Un PSI también se puede decir que es 144 libra-fuerza sobre pie cuadrado. Una atmósfera equivale a 760 torrs. Una atmósfera también equivale a 2116 libra-fuerza sobre pie cuadrado. Y una atmósfera puede equivaler también a 14.7 PSI. Eso porque en cualquier momento algunos ejercicios requieran el uso de alguna equivalencia. Siguiendo los conceptos previos, vamos a la medición de la presión. Para medir la presión se utiliza un instrumento que se llama manómetro. Actualmente, si nosotros queremos medir la presión de algún fluido o de algún gas,
utilizamos el aparato llamado manómetro, el cual se encarga de medir la diferencia entre la presión interna del sistema y la presión que ejerce la atmósfera. Los manómetros miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor precisamente presión manométrica, ROGH. A este tipo de manómetros se les conoce también como manómetros de presión. Lo que realmente hacen es comparar la presión atmosférica, es decir, la de afuera, la de la atmósfera, con la de adentro de cualquier circuito donde circula un fluido, ya sea un gas o ya sea un líquido. Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa. La presión manométrica es la presión relativa a la presión atmosférica. La presión manométrica va a ser positivo para presiones por encima de la presión atmosférica. Es decir, que si la presión manométrica es mayor a la presión atmosférica de 101.325 pascales, entonces la presión manométrica va a ser positiva. Recuerde, si la presión manométrica es mayor a 101.325 pascales, entonces su resultado se considerará como positivo. Si por el contrario la presión manométrica o la presión que marca el manómetro es menor a la presión atmosférica, entonces la presión manométrica va a ser considerada como negativo. Es decir, si la presión manométrica está por debajo de los 101.325 pascales, entonces su respuesta será negativa en este caso. Ahora vamos a estudiar el manómetro en U. Cuando el manómetro está cerrado en ambos extremos, imaginémonos este sistema. Un sistema de una tubería en U. Cuando este sistema está cerrado en ambos extremos, es decir, recuerda que esto podemos considerarlo como un recipiente, ¿verdad? Y esto una tubería en U. Cuando está cerrado en ambos extremos, el líquido se va a mantener en equilibrio, por lo que no hay ninguna lectura manométrica. Al abrir los extremos del manómetro, existirá presión en ambos lados. Primero, la presión del sistema, a lo que nosotros vamos a llamarle presión absoluta, y se va a ejercer la presión atmosférica sobre esta tubería. Entonces, el líquido se va a empezar a desplazar de esta manera. Posiblemente suba más de un lado que del otro. Y la altura H con respecto al punto de equilibrio será precisamente la presión medida. Solo se deberá hacer la sustitución en la fórmula de la presión manométrica, la cual nos dice que la presión es igual a la densidad, en este caso del líquido, multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura del líquido desplazado. Y así es como nosotros podemos calcular la presión manométrica en un sistema o una tubería en U. A continuación vamos a estudiar los tipos de presión, que básicamente los hemos mencionado los tres, pero vamos a hacer una conclusión final. Los tipos de presión que hemos estudiado. La primera, la presión absoluta. ¿Qué vamos a entender nosotros cuando escuchamos presión absoluta? La presión absoluta es la presión interna que tiene el sistema, ya sea en un recipiente o ya sea en una tubería. Presión absoluta, presión interna que tiene el sistema, dependiendo si es en un recipiente o en una tubería. Esto es lo que se conoce como presión absoluta, la presión que ejerce el sistema. Segundo tipo de presión, la presión atmosférica. Obviamente la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos de la Tierra. Recuerde que es equivalente a una columna de aire
de 1 metro cuadrado de sección. A esta presión también se le puede conocer con el nombre de presión barométrica. Nosotros escuchemos presión barométrica, es la misma presión atmosférica. Y el tercer tipo de presión es precisamente la presión manométrica. La presión manométrica es la presión que se mide con un manómetro. De acuerdo con la lectura tomada con el manómetro, la relación entre la presión es la siguiente. Presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Recuerde, esta es la relación que guarda la presión manométrica con respecto a la absoluta y la atmosférica. La presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Sin embargo, la presión que normalmente nosotros deseamos conocer es precisamente la presión absoluta. Por lo tanto, la presión atmosférica que se encuentra restando cambia de operación y pasaría a sumar. Entonces, si nosotros queremos calcular la presión absoluta de cualquier fenómeno que tenga que ver con presión, entonces sencillamente sumamos la presión manométrica, ρGH, más la presión atmosférica, 101.325 pascales. Y eso me daría como resultado la presión absoluta o total del sistema. A continuación vamos con los ejemplos. Y en el ejemplo número 1 me piden calcular a 12 metros de profundidad bajo la superficie del océano, literal A, la presión manométrica y literal B, la presión absoluta o total. En este caso, analizando el ejercicio, si en el literal A me están pidiendo la presión manométrica, hay que recordar el uso de la fórmula que dice que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y la presión absoluta o la presión total, hay que recordar que es la suma entre la presión manométrica y la presión atmosférica. Igualmente, analizando el ejercicio, nos podemos dar cuenta que se encuentra en el Sistema Internacional de Unidades. Dado que 12 metros es justamente el Sistema Internacional de Unidades, no va a haber la necesidad de realizar ningún tipo de conversión. Entonces, analicemos el ejercicio. Si en el literal A me están pidiendo la presión manométrica, básicamente lo que me está diciendo es que si acá en el fondo del océano yo coloco un manómetro, ¿cuál sería la marca que este indicara? Y lo segundo que me están diciendo es que si a 12 metros de profundidad, imaginemos que acá se encuentra un buzo, si a 12 metros de profundidad se encuentra un buzo, ¿cuál sería la presión absoluta o total que está sufriendo este buzo? Es decir, la presión que ejerce el fluido más la presión que ejerce la atmósfera. Una vez entendido el ejercicio, vamos a colocar los datos. Como dato número 1, obviamente tenemos la altura a la que se encuentra, en este caso sería la profundidad, a la que se encuentra el buzo. 12 metros. Lo segundo es conocer la densidad, pero en este caso del océano. Recordemos que en la tabla de densidades por ahí podemos encontrar unas densidades de sustancias comunes en las cuales encontramos la densidad del agua pura, que es de 1.00 por 10 al cubo. Pero cuando nos referimos a agua pura nos estamos refiriendo a agua dulce. En el caso del océano, evidentemente por ser más salado, es mucho más denso que el agua normal. Entonces, en la tablita de densidades también encontramos aquella que es el agua de mar, es decir, el agua salada. Y su densidad es de 1.03 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. Así que esa es la densidad que nosotros vamos a utilizar cuando nos refiramos al agua de mar o al agua de un océano. 1.03 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. Bien, siguiente dato que nosotros vamos a necesitar es la presión atmosférica. Recordémonos que la presión atmosférica es un valor constante de aproximadamente 101.325 pascales. Y por último, el valor de la gravedad
que es simplemente de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Estos datos vamos a utilizar para encontrar los dos literales. En el literal A, que me están pidiendo la presión manométrica, simplemente hacemos uso de la fórmula. La presión manométrica es igual a la densidad del líquido, en este caso, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que serían 12 metros. Sustituimos en la fórmula: densidad 1.03 por 10 al cubo, kilogramos sobre metro cúbico, gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y altura, que sería de 12 metros. Recordemos que al estar todo en el Sistema Internacional de Unidades de Medida, podemos, si queremos, despreciar las unidades, porque ya sabemos que la respuesta final estaría en pascales en este caso. Por lo tanto, si no es necesario, si no lo queremos, colocar las unidades. Ahora utilizamos nuestra calculadora y colocamos los datos que ya conocemos. En este caso, 1.03. A colocarlo, 1.03 por 10 elevado al cubo, pudimos haber dicho de una sola vez 1000, si queríamos, por 9.8 por 12 metros, y en este caso es 121.128 pascales. 121.128 pascales. Recuerde que esto nosotros lo podemos demostrar perfectamente para que la respuesta coincida con ser pascales, por definición. Si nosotros estamos multiplicando, en este caso, los kilogramos sobre los metros cúbicos por las unidades de la gravedad, que en este caso sería metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo elevado al cuadrado, y esto lo multiplicamos por la altura, que simplemente es metro. Este metro lo podemos simplificar con 1 del metro cúbico y me quedaría metro cuadrado. Y si usted recuerda, en este caso, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es la definición de un newton. Y newton sobre metro cuadrado es la definición de lo que nosotros conocemos como pascal. Por lo tanto, si todas las unidades se encuentran en el sistema internacional, nosotros tenemos la certeza de que la respuesta se va a encontrar en pascales. Esto contestaría el literal A. Tenemos que la presión manométrica es de 121.128 pascales, y el literal B, que sería la presión absoluta o total, simplemente para encontrarlo hay que sumar la presión manométrica más la presión atmosférica. Como la presión manométrica la acabamos de calcular y la presión atmosférica es un valor constante, los dos datos ya se conocen y lo único que tendríamos que hacer es sustituir. La presión manométrica es 121.128 pascales y la presión atmosférica es 101.325 pascales. Tomamos de nuevo la calculadora y a la respuesta que ya teníamos le sumamos 101.325 pascales. Esto nos daría 222.453 pascales. Esto contestaría los dos literales que me estaba pidiendo el ejemplo número 1. Continuamos con el ejemplo número 2, un ejemplo parecido al anterior, y en este me dice que en un tanque abierto a la atmósfera de 8 metros de altura está completamente lleno de glicerina. Y me preguntan, calcula en el fondo del tanque, literal A, la presión manométrica y literal B, la presión absoluta o total. Estamos hablando en este caso de que se trata de un tanque que está completamente lleno de glicerina. Este tanque tiene una altura
de 8 metros, está en el sistema internacional, por lo tanto no hay ninguna conversión que hacer, y me piden los mismos dos literales. La presión manométrica, que por fórmula nosotros sabemos que la presión manométrica es igual a la densidad, en este caso de la glicerina, por la gravedad por la altura del tanque. Y para encontrar la presión absoluta o total, tendríamos que encontrar primero la presión manométrica y a ese resultado sumarle la presión atmosférica, que es un valor constante. Por lo tanto, los datos que nosotros conocemos son: el primero, obviamente, es la altura, que en este caso es de 8 metros. Como segundo dato necesitamos la densidad de líquido, estamos refiriéndonos a glicerina, lo buscamos en nuestra tabla de densidades. Por acá está, glicerina, 1.26 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. Sería la densidad de la glicerina. El siguiente dato, un dato ya constante, es la presión atmosférica, que es de 101.325 pascales. Y por último, para encontrar la presión manométrica vamos a necesitar la constante de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Literal A, encontrar la presión manométrica. Utilizamos su fórmula, la presión manométrica es igual a la densidad, en este caso de la glicerina, por la gravedad por la altura. Densidad de la glicerina es de 1.26 por 10 al cubo, la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la altura es de 8 metros. Recuerde que todo al estar en las unidades del sistema internacional, nosotros ya sabemos que la respuesta final de la presión manométrica va a estar presentada en pascales. Por lo tanto, utilizamos nuestra calculadora y simplemente vamos a colocar 1.26 por 10 elevado al cubo multiplicado por la gravedad, 9.8, multiplicado por la altura, que es 8 metros. Esto nos daría 98.784 pascales. Una vez tenemos la presión manométrica, en el literal B, que me están pidiendo la presión absoluta o total, simplemente hay que utilizar la fórmula, que no es ni más ni menos que la suma de la presión manométrica con la presión atmosférica. La presión manométrica, la acabamos de calcular, es 98.784 pascales, y la presión atmosférica, que es un valor constante de 101.325 pascales. Utilizamos nuevamente nuestra calculadora y a la respuesta que ya tenemos le sumamos 101.325 y nos daría como resultado 200.109 pascales. Quiere decir que la presión absoluta, es decir, la presión ejercida por el líquido, en este caso que es la glicerina, más la presión atmosférica, nos daría como resultado una presión total de 200.109 pascales. Esto sería el segundo ejemplo. Y para el tercer ejemplo y el último, un ejemplo distinto a los anteriores, me están diciendo: un tanque abierto a la atmósfera está completamente lleno de agua. El líquido es agua en este caso y su densidad pues es una de las más comunes. Luego me dicen, un manómetro que está instalado en el fondo marca 73.500 pascales. Y la pregunta es hallar la altura del tanque. Un ejemplo distinto a los anteriores, estamos refiriéndonos que es un tanque abierto, completamente lleno de agua, y en este caso la pregunta precisamente es su altura. Entre los datos que nosotros conocemos, sabemos que el manómetro que está instalado en el fondo del tanque marca 73.500 pascales. Entonces, ese sería el primer dato a considerar. El segundo dato a considerar es que se trata de agua, y en este caso vamos a considerarlo como agua dulce. Por lo tanto, su densidad es de 1.00 por 10 elevado al cubo kilogramos sobre metro cúbico.
Luego la presión manométrica, que es de 73.500 pascales. Y como último dato, evidentemente la constante de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Utilizamos la fórmula de la presión manométrica porque es en función a ella que está el ejercicio. Y la fórmula me dice sencillamente que la presión manométrica es igual a la densidad del agua en este caso por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por su altura. Como el objetivo es encontrar la altura, entonces acá realizamos un despeje sencillo de fórmula. La densidad y la gravedad, que se encuentran multiplicando la altura, cambian de operación y pasarían a dividir a la presión atmosférica. Entonces tendríamos que la presión manométrica, entre la densidad por la gravedad, nos daría como resultado la altura, presión manométrica. Sustituimos en la fórmula, la presión manométrica fue la presión marcada por el manómetro, que es 73.500 pascales, la densidad de líquido, que es la del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos daría como respuesta la altura. Ocupamos nuestra calculadora, activamos la fracción y vamos a dividir 73.500 entre 1000, que es 1.0 por 10 al cubo, por 9.8. Y la respuesta nos da 15 medios, que eso traducido en decimal es 7.5, y cualquiera preguntaría ¿qué? 7.5 metros sería la altura. Recuerde que al todo estar en el Sistema Internacional de Unidades de Medida, sabríamos que la respuesta final también va a estar en el Sistema Internacional, y las longitudes se miden en metros. Esto obviamente nosotros lo podemos demostrar, aunque repito, no es necesario, pero por cualquier duda vamos a comprobarlo. Nosotros tenemos en el numerador pascales y en el denominador tenemos kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo sobre metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado. Supone que nos tiene que dar la respuesta en metro. Bien, aprovechemos para simplificar. Un metro del numerador se simplifica con un metro del denominador y me quedaría metro cuadrado. Y al multiplicar numeradores por numeradores y denominadores por denominadores, la respuesta me quedaría como kilogramo sobre metro cuadrado multiplicado por segundo al cuadrado. Luego, el pascal, por definición, nosotros ya sabemos qué significa, que es simplemente un newton sobre metro cuadrado. Pero el newton, también por definición, nosotros sabemos que es kilogramo multiplicado por metro sobre segundo elevado al cuadrado. Bien. Fue la diapositiva. Bien, vamos entonces a operar extremos por medios en esta parte del numerador primero. Obviamente kilogramo por metro por 1, que sería abajo, nos sigue dando lo mismo. Y segundo al cuadrado por metro cuadrado, me quedaría eso mismo también. Vamos a utilizar aquí para ser un poco más ordenado. Entonces en el numerador me quedaría la fracción de kilogramo por metro. Y en el denominador me quedaría segundo al cuadrado por metro cuadrado. Y esto nosotros lo vamos a operar en extremos por medio con lo que ya tenemos, que es kilogramos sobre metro cuadrado segundo cuadrado. Vamos a borrar lo anterior. Al realizar la multiplicación de los extremos por medio, tendríamos kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado. En el numerador, extremos por medio, método del sándwich, o como le quiera llamar, método oreja de taza. Y en el denominador,
tendríamos segundo al cuadrado por metro cuadrado entre kilogramo, por kilogramo, perdón. Ahora simplificamos. Note que el kilogramo del numerador se cancela con el kilogramo del denominador. Metro cuadrado del denominador se cancela con un metro cuadrado del numerador. Y segundo al cuadrado del numerador se cancela con segundo al cuadrado del denominador. Y la respuesta, como ya lo sabemos, me quedaría expresada simplemente en metro, porque estamos hablando de una altura evidentemente. Repito, al utilizar unidades en el sistema internacional, ese cálculo no es necesario. Nosotros tenemos la certeza de que la respuesta, si me están pidiendo altura, perfectamente va a estar expresada en metros, aunque no está de más comprobarlo para que vea que es cierto. Bien, esto sería todo y nos vemos hasta la próxima.